nunca le digas no a Dios, porque Él sabe lo que te está diciendo. Pero le dijo, no, Señor. ¿Cuál no? ¿Cuál no? No, es que yo nunca he comido nada inmundo. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Así que mata y come, ¿verdad? Pedro no entendía la visión. Pedro estaba acostumbrado a las leyes de los judíos, así que no podía comer esa carne. Pero Dios le dijo, mata al animal y cómetelo. Así que Pedro dijo, Señor, pues no, perdóname, pero no te voy a hacer caso. Fíjate, perdóname, pero no. Y Dios le dice, no llames sucio lo que yo he limpiado. Tú estabas bien sucio, pero Dios te limpió. Estábamos bien cochinos, pero no estamos limpios. Nadie llame inmundo a lo que Dios ha santificado. Déjate el aplauso fuerte para el Señor. Lo único que necesito es Jesús. Quítame todo, pero denme a Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10. Cuando lo tenga me lo indica, si es tan amable. Lo que Dios valora en la tierra. ¿Qué crees tú que Dios valora en la tierra? Usted puede decir el oro. No creo. Él tiene todo el oro del mundo. Usted puede decir, no, pues valora las iglesias. Pues sí, podríamos decir que sí. Pero antes de las iglesias yo creo que valora los corazones de los siervos y de las mujeres que le sirven. ¿No lo cree usted? Y precisamente hoy voy a hablar del corazón de una persona que no iba a la iglesia, ¿sí? Y eso a mí, en verdad, Dios me ministra cuando observo estas hermosas cosas en la Biblia. A mí Dios toca mi corazón. O sea, ¿cómo es posible que una persona que no iba a la iglesia, que no conocía a Cristo, una persona que le habían enseñado la idolatría, porque desde niños en esos lugares se enseñaba la idolatría, así como muchas veces lo estamos viendo ahora con la gente enseñando a los niños a adorar ídolos, ¿verdad? Un error gravísimo, pero pues hay que entender que están ciegos, ¿verdad? Como usted y como yo un día estuvimos también ciegos, ¿verdad? Y no podíamos ver la luz de la verdad de Cristo. Por eso hay que orar por esas personas. Así que vamos a la escritura. Vaya conmigo, por favor. Espero que todos tengan ya su Biblia. El que no la tenga, escuche con atención. Dice la Biblia, capítulo 10, libro de los Hechos, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Ahorita le explico eso. Piadoso y temeroso de Dios. ¿Con quién? Con toda su casa. Y que hacía, ¿cuántas limosnas? Ahorita le voy a explicar lo que es una limosna. Y hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Las limosnas las hacía al pueblo de Dios, ¿sí? Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, era como a las 3 de la tarde, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados
y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, a 12 de mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que dijo, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaban a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aleluya. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme
y hace justicia. Hasta ahí. Qué hermosa palabra. Vemos la historia de, número 1, un centurión, dice el versículo 1. Un centurión, amados hermanos, era un jefe militar. Cornelio era un jefe militar de 100 soldados. Por eso le llamaban centurión, porque a su cargo él tenía 100 soldados romanos, ¿sí? Romanos, que sabemos que Roma hasta la fecha es una ciudad idólatra, ¿sí? Ahora es país, ¿verdad? Pero siempre ha sido una ciudad idólatra. Así que Cornelio, amados hermanos, era un hombre que desde niño le habían enseñado a ser idólatra, a creer en Júpiter, porque eso es lo que adoraban en aquellos tiempos, a creer en Agosto, que era otra deidad, un demonio, a creer en Marte, en Venus, ¿sí? Así que eran los dioses que adoraban los romanos, y desde niños les enseñaban a adorar estos dioses. Y a usted se le hace conocidas estas palabras porque usted conoce agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿verdad? Los meses. Bueno, algunos de esos meses y algunos de esos días que tienen un nombre, como martes, ¿sí? Obviamente eran antes dioses que se adoraban, ¿sí? En el tiempo de la Biblia, lo que está hablando aquí el libro de los Hechos. Sin embargo, Cornelio, un hombre enseñado desde chiquito a adorar ídolos, porque no era cristiano, no era judío, no conocía a Jesús, no iba a la iglesia, ¿sí? Él en verdad era un hombre que no tenía a Cristo en su corazón, ¿sí? Era un impío, por llamarlo así, solo que era un hombre que amaba a Dios. Aleluya. Esa es una gran enseñanza, hermanos. Porque hay personas que tal vez no vienen a la iglesia. Hay personas que tal vez no saben nada de la Biblia, pero aman a Dios. Amén. ¿Por qué aman a Dios, pastor? ¿Usted cómo sabe? Usted los ve que aman a Dios por sus hechos. Cuando tú amas a alguien, tú se lo demuestras no con palabras, con hechos. Amén. Así que este era un hombre que amaba a Dios. Y no porque él lo decía, es porque los hechos hablaban por Cornelio. Amén. Yo no puedo entender cómo un hombre puede decirle a su esposa, te amo, si no le das ni para que traiga algo en su bolsa y gaste. Yo no entiendo a ese hipócrita. ¿Cómo voy a amar a alguien y no voy a darle nada? El amor se demuestra con hechos. Amén. ¿O no? Amén. Porque de lengua exquisitos están los tacos. Están muy ricos. Pero dijo el Señor Jesús, hijitos míos, no améis de lengua, sino con hechos Amén. y en justicia. Amén. El que ama a Dios tiene que mostrárselo. Amén. El que ama a Dios tiene que mostrárselo. Amén. ¿Cómo? Con hechos. Este hombre no sabía cómo mostrarle a Dios porque él no entendía nada, porque no iba a la iglesia, hermanos. Cuando le enseñaron desde niño a adorar a Júpiter, él no quiso adorar esos ídolos. Él amó a Dios aún sin entender muchas cosas de Dios. Aleluya. Y ese amor a Dios lo llevó a él a dar limosna, dice que la palabra. ¿Te acuerdas? ¿Qué significa la palabra limosna? Es una palabra griega que se dice elemosune. De esa raíz viene la palabra limosna, que significa prácticamente compasión a los pobres. Eso es. Cuando alguien diga, yo di una limosna, está diciendo, yo di algo por compasión a los pobres. Eso es lo que se traduce en la palabra limosna, ¿sí? Siempre que escucho, usted vamos a dar la limosna, esa no es una ofrenda. No es otra cosa más que una compasión que tú sientes por alguien que tiene necesidad, por los pobres, ¿sí? Esa es una limosna. La limosna siempre se aplica
para los pobres. No sé si me expliqué. Amén. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Siempre que usted escuche el término limosna, usted de verdad tiene que decir, es para los pobres. ¿Sí? Así que si un día hay una caja de este lado que diga limosna, usted va a entender, eso es lo que se le va a dar a los pobres. Así es. Porque eso es lo que significa la limosna. Amén, hermanos. Amén. Era un hombre gentil, no cristiano, pero amaba a Dios. Amén. Era un hombre piadoso. Dice que él daba muchas ofrendas. No daba poquitas, daba muchas. Era la forma de expresarle él a Dios que lo amaba. Como que él no sabía cómo, porque él no conocía muchas cosas de la Biblia, porque él no iba a la iglesia, me explico, él no recibía enseñanza bíblica. Bienaventurados los que están recibiendo enseñanza bíblica. Él no recibía enseñanza bíblica, ¿sí? Así que en su ignorancia, él solo sentía que él amaba a Dios y dice, pues ¿cómo se lo demuestro? Pues le voy a dar mi dinero. Y así lo hacía él. Era un hombre que no iba a la iglesia, pero decidió ayudar al pueblo de Dios. Aleluya. Miren, hermanos, esto es algo muy complicado para los judíos, porque prácticamente en aquellos tiempos, hermano, los judíos no podían tener ninguna relación con los romanos. Estaba prohibido. De hecho, mira, si tú eras judío y te casabas con una romana, y porque te gustaban las filisteas, entonces, o sea, las que no son del pueblo de Dios, entonces en tu casa decían, ¿sabes qué? Mi hijo se casó con una romana, vamos a hacerle su funeral. Y le hacían un funeral y lo declaraban muerto. Aleluya. Por haberse casado con una mujer que no era del pueblo de Dios. Lo declaraban muerto para la familia. Así de duros y estrictos eran las normas de los judíos de estos tiempos de la Biblia. Por eso cuando le dice un ángel, ve con Cornelio, un centurión, un jefe de la policía de 100 soldados romanos, automáticamente Pedro sabía que no podía él tener convivencia con ese hombre, pero el Espíritu le estaba hablando, alabado sea Dios. Amén. Qué importante es, fíjate, porque le habló a Cornelio, pero también le habló a Pedro. Amén. Porque a veces llega alguien contigo, Dios me dijo que te dijera, pero a mí no me ha dicho nada. Pero a mí sí, pero a mí no me ha dicho. Entonces espérate que me diga a mí también. ¿Por qué? Porque así somos a veces. Cuando es Dios, hermano, Él se encarga de decirle a los dos. Le habló a Cornelio y también le habló donde vivía. Tenían más o menos 50 kilómetros de distancia donde vivía uno y otro. O sea, vivían lejos. No había carros, acuérdense. Así que vivían muy retirados. Y a uno le habló Dios y al otro también le habló lo mismo, para que tuvieran un encuentro. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios se encarga de hablarle a uno, pero también le habla al otro. Los judíos de aquellos tiempos, hermanos, lo voy a decir como eran, porque a lo mejor usted no sabe cómo eran. Pero esos judíos de aquellos tiempos de la Biblia, ellos, yo creo que todavía lo saben y todavía lo hacen muchos de ellos, y hasta más. Pero en los tiempos de los hechos, ellos daban 3 diezmos, ¿sí? Por decirlo así, lo voy a ejemplificar así. Un 10% de sus ganancias eran para apoyo del gobierno, o sea, eran como un tributo, era de ley que tenían que darlo. Así que cada persona tenía que dar 10% para el gobierno, ¿sí? Otro para el sostenimiento del templo, ¿sí? Era una ley, tenías que darlo, ¿sí? Y otro era el diezmo del Señor, ¿sí? O sea, daban 3 diezmos. Así que los judíos, desde chiquititos, eran enseñados por obligación, o sea, a fuerza, a dar como 3 diezmos. Entonces, desde niños, todos los judíos, hablo de todos los del mundo, desde niños son enseñados a dar. Por eso los judíos es un pueblo muy bendecido económicamente. ¿Sí sabían que en Monterrey los dueños de los lugares más ricos de Monterrey, de los hoteles más caros, son judíos?
es gente de mucho dinero. ¿Por qué? Porque todavía lo hacen. Todavía honran a Dios con su dinero. ¿Sí me explico? Y Dios los bendice abundantemente. Ellos estaban acostumbrados a dar. Para los judíos no era dolor dar, porque de niños está acostumbrado a hacerlo. ¿Sí me explico? Amén. Así como cuando de niño está acostumbrado a ser envidioso, igual cuando crece ya es más envidioso. Así pasa. Y no da nada porque más quiere para él. Pero si desde chiquito lo enseña usted a dar, cuando crecen, ellos no batallan en dar. Así son todos los judíos, la gran mayoría. ¿Sí? Entonces, esos judíos, ellos sabían dar, ellos sabían ser generosos. Pero como Cornelio, este Cornelio que no era judío, daba mucho más que los judíos. Este se los llevó de encuentro y no era judío. O sea, esto era algo tremendo porque los judíos no podían convivir con los romanos. Así que, ¿cómo era posible que Dios le dijera, ve con el centurión? Voy a ir hasta con un encargado del ejército. O sea, era muy complicado en la mente de Pedro hacerle caso a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Sin embargo, Pedro entendió que era Dios. Y como dice la palabra de Dios, que tenía buen testimonio con los judíos. ¿Qué quiere decir? Ya lo conocían. Ya sabían que ese Cornelio era el que daba muchas cosas para los pobres. Los pobres del pueblo de Dios. Los pobres del pueblo de Dios. Aleluya. Entonces ellos decían, Cornelio, no, si lo conocemos, ese es un romano, pero es el que da un chorro de lana, ¿verdad? Sí. Ese era Cornelio. Por eso lo conocían. Por eso él tenía fama, tenía buen testimonio de ser un hombre muy generoso con el pueblo de Dios. Aleluya. Wow, qué bendición, hermano. ¿Sí? Amén. Y dice la palabra de Dios que era muy piadoso. Y dice la palabra de Dios que hacía oración. Siempre estaba orando. Oye, pero ¿quién le enseñó a orar? Nadie. Este hablaba de su corazón. Aleluya. Porque amaba a Dios. Amén. ¿Y qué hizo Dios desde el cielo? Miró. Mira lo que le dijo. ¿Sí lo leíste? Mira, lee otra vez conmigo, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 1, desde el 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ya te dije que era jefe de 100 soldados. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No solo era él enseñó a toda su casa. Y que hacía, ¿cuántas limosnas? Muchas. Y oraba a Dios. ¿Cada cuándo? Y entonces vio claramente en una visión como a la hora novena, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas. Dos cosas vio Dios en Cornelio. No, pastor, es que yo soy un hombre de mucha oración. Sí, manito, pero nunca sueltas nada. ¿Sí me entiendes? No, yo doy mucho, sí, pero nunca estás en la oración. Este hombre era un hombre de oración y un hombre generoso. A mí Dios me habla, a mí, y me dice, mira lo que yo valoro en el cielo. Lo que Dios valora en el cielo, desde allá mira, son las personas que están hablando con Él constantemente y que están actuando para ayudar a su prójimo. Esa es la gente a la cual Dios ve desde arriba. No hablan, actúan. Gloria a Dios. Y si hablan con Dios. Cuando dicen gloria a Dios. A esas almas generosas, Dios mismo se encarga de que les llegue la luz. No le mandó a cualquier hermanillo, le mandó al apóstol Pedro. Al apóstol. Pudo haber mandado a Felipe, pudo haber mandado a cualquier otro, a Bernabé, pudo haber mandado a Silas.
Pudo haber mandado a Pablodito, a cualquier otro siervo de Dios. No, le mandó al apóstol Pedro. ¿Y sabe por qué? Porque Dios valoró eso que hacía Cornelio, lo valoró en el cielo. Yo sé que es muy complicado ver gente como Cornelio, porque en Monterrey dicen que son bien codos. Dicen. Y yo sí era muy codo, la verdad. Era. Pero he sido libre. ¿Sí me explico? Dice la Biblia que Él rompe las cadenas. ¿Sí? Alabado sea Dios. Así que Dios se encarga, escucha, de ver a la gente generosa. Porque este no daba una ofrenda, daba muchas. Y siempre pensando en los pobres del pueblo de Dios. Aleluya. Siempre pensando de continuo, de continuo. Y Dios, fíjate qué importante era Cornelio para Dios, porque le envió un ángel, hermano. O sea, Dios dijo, a este le voy a hablar directo a través de uno de mis ángeles. Qué privilegio de Cornelio, que Dios le hablara directamente a través de un ángel. ¿Sí? Y luego todavía le pone para que le predique nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Wow. Dios valora la gente de oración y la gente generosa. Así como Cornelio. Sí. Así que los judíos sabían respetar. No podían convivir con los romanos, pero respetaban a los que eran temerosos de Dios. Sí los reconocían. Decían, no, pues este no es judío, pero no, con mis respetos, como quiera, es un hombre bueno, piadoso, gentil, ¿verdad? Y ellos de alguna forma reconocían. Pero había leyes en los judíos para no poder convivir con los romanos. Estaba prohibido, fíjate, estaba prohibido que un judío invitara a un gentil a su casa. Prohibidísimo, nadie podía hacer eso. ¿Sí? O sea, a ti no te podían ver como judío en la casa de un impío. Estaba prohibido. ¿Sí? Nadie hacía eso. Entonces, cuando Dios manda a Pedro a la casa de centurión, porque hasta eso, a domicilio. A domicilio. Si uno le lo mandó a su casa, Dios pudo haberle dicho a Cornelio, vete para Jerusalén, allá con Pedro, que te predique mi siervo, para que conozcas a Cristo. Sí. Pero dijo, no, Pedro va a ir hasta allá. Y lo mandó hasta su casa, para que el apóstol Pedro le predicara el evangelio a él y a todos sus amigos. Si observas que la casa estaba llena de gente, porque Cornelio invitó a todos sus amigos, compadres, vecinos, a todos los invitó. La casa estaba reventada. Cuando llegó Pedro, dijo, vi que la casa estaba llena de gente. Entonces Pedro dice, bueno, ¿y por qué me mandaron llamar? Y Cornelio le dice, yo estaba orando cuando un ángel me dijo que te hablara a ti, que estabas en la casa de un Simón curtidor. Entonces Pedro escuchó y dijo, exactamente, a mí me dijo que iban a venir unos hombres por mí. Le dijo, ya entiendo. Y luego le mostró el lienzo. ¿Te acuerdas? Un lienzo como una sábana grande. Donde en la sábana grande había animales como el puerco. El puerco estaba prohibido comerlo los judíos. Pero no comían puerco. ¿Sí? Animales impuros, con la pezuña partida, como la vaca. ¿Sí? Entonces no podían comer los animales. Y de alguna manera en el lienzo, en la sábana, Pedro los ve en la visión. Y ve que estaba lleno de animales inmundos, de los que no comían los judíos. Y oye la voz de Dios que le dice, Pedro, come, mata y come. Y Pedro, rebelde, nunca le digas no a Dios. Nunca le digas no a Dios. ¿Me escuchaste lo que te digo? Nunca le digas no a Dios, porque Él sabe lo que te está diciendo. Pero le dijo, no, Señor. ¿Cuál no? ¿Cuál no? No, es que yo nunca he comido nada inmundo.
no llames inmundo lo que yo he limpiado. Amén. Así que mata y come, ¿verdad? Amén. Pedro no entendía la visión. Pedro estaba acostumbrado a las leyes de los judíos, así que no podía comerse esa carne. Pero Dios le dijo, mata al animal y cómetelo. Así que Pedro dijo, Señor, pues no, perdóname, pero no te voy a hacer caso. Fíjate, perdóname, pero no. Y Dios le dice, no llames sucio lo que yo he limpiado. Tú estabas bien sucio, pero Dios te limpió. Amén. Estábamos bien cochinos, pero no estamos limpios. Nadie llame inmundo a lo que Dios ha santificado. Déjate el aplauso fuerte para el Señor. Gloria a Dios. Mientras ellos escuchaban hablar a Pedro, ellos creyeron y dijeron, ¿sabes qué? Sí, Pedro está hablando de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice la Escritura que todos los que estaban ahí, hermanos, creyeron. Aleluya. ¿Sabes qué está pasando en los hogares de salvación cuando llegan los Pedros Aleluya. o las Pedritas? Muchos están creyendo Amén. por la palabra que se está hablando en las casas. ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria a Dios! ¿Sí? Amén. Pedro tuvo que dejar que Dios tratara con su mente, porque en su mente él tenía leyes que ya conocía, que él no podía violar. Él tenía que hacer lo que toda la vida desde chiquito le habían enseñado. Y le dijo Dios, no, ahora te la cambio. Ahora vas a entender algo, que cuando yo te digo que está limpio, te lo vas a comer. Aleluya. Ya después Pedro entendió y dijo, ahora cuando vio toda la gente reunida ahí, que eran puros impíos, puros gentiles, y a él dentro de la casa de ellos estaba prohibido, pero Dios lo llevó hasta ahí. Y entonces dijo Pedro, ahora entiendo la visión que Dios me dio, Aleluya. que él, todo esto que es impuro, porque eran puros impíos, todos estos pecadores, los va a limpiar. Aleluya. Porque Dios ya no solamente salva a los judíos, ahora salva a todo aquel que cree en Jesucristo. Aleluya. Eso fue lo que entendió Pedro, pero Dios le dio la visión para que él entendiera. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Dijo Pedro, ahora entiendo que Dios va a salvar al que le dé su gana. Aleluya. Porque antes solamente la salvación era para los judíos, pero cuando llega Jesucristo se abre para que tú y yo entremos. La gloria a Dios, hermano. Amén. La gloria a Dios, hermano. La gloria a Dios, hermano. Un judío no podía hospedar a ningún gentil, menos en su casa, para nada. Pero Dios lo llevó ahí y hasta se quedó ahí en la casa de esos gentiles, ¿verdad? Pedro estaba abriendo su mente y su corazón. Aleluya. ¿Sabes a qué? A las cosas nuevas de Dios. Amén. Hay personas de nuestra iglesia que ya tienen que abrir su mente y su corazón a las cosas nuevas que Dios va a traer a tu vida. No es que yo no estaba acostumbrado, pues te vas a acostumbrar ahora. No es que a mí no me enseñaron eso, pues ahora te lo están enseñando. El Señor, está en la palabra. No es que yo no sabía, pues ahora ya vas a ver. Vienen cosas nuevas que Dios quiere llevarnos de acuerdo a su santa palabra. Amén. Siempre de acuerdo a su palabra. Pero Dios estaba tratando con Pedro para que Pedro ensanchara su mente y su corazón y que entendiera que ahora las cosas iban a cambiar. Las leyes que le habían dado del Antiguo Testamento, ahora venían leyes nuevas según Jesucristo nuestro Señor. Leyes de piedad, de perdón, de misericordia. Versículo 4, estamos en Hechos 10:4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Sabe usted lo que es la palabra memoria? En el griego esta palabra significa
registro. ¿Sí? Cuando le dice, lo que tú has hecho, fíjate lo que está diciendo, tus oraciones que tú haces por toda la gente que tú ves, y las limosnas tantas que das, más que todos los de los hermanos, eso ha quedado en un registro. Eso quiere decir cuando dice memoria. Ha quedado en un registro. Y esto confirma lo que yo les he predicado y enseñado en el nombre del Señor. Amén. Que cada cosa que tú y yo hacemos queda registrada Amén. en la memoria de Dios. Aleluya. Y le digo, ¿sabes qué? Lo que has hecho, Cornelio, tú que ni vas a la iglesia, tú que ni cristiano eres, pero lo que has hecho quedó registrado en el cielo, en la mente de Dios. ¿Viste cómo le dijo el ángel? Fíjate cómo le dice el versículo 4, otra vez. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? No entendía nada, Cornelio. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria. Han subido porque arriba está Dios. Y han subido para un registro, han quedado registradas delante de Dios. Cada peso, cada centavo que gastamos en su reino y por nuestro prójimo queda en el registro de la mente de Dios. Dios no se olvida de nada de lo que tú y yo hacemos por ayudar al prójimo. Dios no se olvida de nada de lo que hacemos por su santo templo. Dios no se olvida, hermanos. Claro que no. Hay un registro en su cabeza, en su mente, por llamarlo así, aunque Dios es espíritu. Pero aquí dice que ha subido memoria. Quiere decir que Dios tiene memoria y que queda registrada en su memoria las cosas que tú haces. ¿Qué te parece? Hola, ¿qué te parece? Gloria a Dios. Le estaba diciendo Dios, ¿sabes qué? El ángel, tu compasión por los pobres ha quedado registrada en la memoria de Dios. Aleluya. Tu compasión por los pobres Gloria a Dios. ha quedado registrado en la memoria de Dios. Pero ¿sabes qué? Te digo una cosa. Aún y que el ángel le dijo eso a Cornelio, Cornelio aún le faltaba a Cristo. Porque la salvación no era por obras. Aunque él tenía muchas, pero no era por obras. La salvación era por la fe. Y es por la fe. Las obras es la consecuencia de la fe. Es el resultado de la fe. ¿Sí me explico, hermanos? Así que podía tener mucha compasión Cornelio, pero le faltaba a Jesucristo. Amén. Puede haber mucha gente que tú conozcas que no va a la iglesia y que son muy lindas personas, pero les falta Jesucristo. Les falta Jesús. Si fuera nada más la generosidad, entonces Dios no le envía a Pedro, pues acabo como quiera se vaya al cielo, generoso. Tenía que escuchar el evangelio para salvarse. Por eso le envía a Pedro. Alabado sea Dios por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermanos, que la iglesia de Macedonia, eso viene en la segunda carta de Corintios, capítulo 8, usted lo puede ver en su casa. Segunda de Corintios 8. Dice que la iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. Pobre, hermanos. Pero esa iglesia se peleaban por dar. Pablo lo dijo ahí en segunda de Corintios. Les dijo, ustedes, los de Macedonia, estaban muy solícitos, quiere decir que estaban desesperados por darle a Pablo lo que él necesitaba. Y dijo, la riqueza de su pobreza. La riqueza de su pobreza, dice Pablo. Porque aún cuando eran pobres tenían riqueza. Escucha lo que estoy diciendo, no sé si me estás entendiendo. Escucha. Aún cuando eran pobres tenían riqueza. Otra vez, te lo digo otra vez. Aún cuando eran pobres tenían riqueza. ¿Cuál riqueza si eran pobres? ¿Cuál riqueza? ¿Cuál riqueza, hermanos? ¿A qué se refiere Pablo? Si eran pobres y Pablo le dice que son ricos, ¿cuál riqueza vio Pablo?
la del Espíritu. ¿Sabes cuál? La riqueza de la generosidad. Aleluya. Eran pobres. Pero Pablo dijo, pero ustedes han sido pobres, pero están enriquecidos. Entonces tú dices, pero ¿cómo un pobre que está pobre va a estar enriquecido? Porque Pablo está hablando espiritualmente, diciendo, son pobres, pero en verdad son multimillonarios en el cielo. Porque en la tierra tal vez no tengan mucho, pero tienen generosidad. Aún y que son pobres, son generosos. ¡Wow! Hermoso, hermano. Amén. Qué hermoso es Dios. Aleluya. Pedro le mostró a Dios que su corazón había cambiado y que estaba listo a obedecer a Dios. Aunque las leyes le decían otra cosa, él obedecía al Señor. Alabado sea Dios. Amén. Te voy a decir una cosa, hermano. El generoso, fíjese lo que le voy a decir. El generoso no espera a que le sobre. Aleluya. El que es generoso no está esperando que le sobre dinero. El que es generoso por una palabra: reparte. Así es, así. El generoso reparte. Por eso es generoso. Aleluya. Él no está esperando a que le sobre algo. No, él de lo que le llega, reparte. Por eso es generoso. Bendito sea Dios. Aleluya. La iglesia de Macedonia es un gran ejemplo de la generosidad. Y eran pobres. Por eso Pablo les dijo, ustedes en su pobreza han visto su riqueza. ¿Cuál? De que son más generosos que los que tienen. Santo, aleluya. Hermoso es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Tus oraciones y tus limosnas han llegado al registro, al recordatorio en la mente de Dios. Wow, qué bonito. Aleluya. Ser generosos, hermanos, es considerar a la gente, considerar a las personas como si fueras tú mismo, como te gustaría que te consideraran a ti. Esos son generosos. Considera a los demás como le gustaría que lo consideraran a él. Ser generoso, hermanos, se distingue con estas palabras sencillas. Es ayudar a otros a desarrollarse. ¿En qué? En lo que necesitan. Una persona generosa ayuda para que otros se desarrollen y no se queden siendo pobres, sin comida, sin ropa. Como es generoso, ayuda. Siempre está pensando en el prójimo. Él reparte. No está, no, mira, si nos sobra ya el aguinaldo, si nos sobra. No, pues de seguro te va a sobrar con todo lo que debes. ¿Estás oyéndome? Manito, ¿estás oyéndome? Yo sé que somos una iglesia generosa. Sí lo somos. Pero muy seguido se les olvida la despensa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se les olvida dar? ¿Que no hemos recibido mucho de Dios? Digo se les olvida porque a mí no se me olvida. Yo constantemente estoy dando. Amén. Porque sé que es mejor dar que recibir. Amén. ¿Por qué se olvida usted de la despensa? Porque a veces vemos que hay 3 bolsitas de frijol. ¿Tan poquito les ha dado Dios? Me refiero a los que no traen nada. Abre tu corazón, hermano. Amén. Abre tu corazón a la generosidad. Amén. Piensa en el que menos tiene. Proponte en tu corazón traer despensa lo que puedas, un mes. Y quiero que veas qué va a pasar en tu casa. Quiero que observes con tus ojos Aleluya. qué va a pasar en tu casa. Amén. Quiero que veas cómo van a llegar la provisión para tus alacenas. Quiero que lo observes, pero propóntelo en tu corazón. Aleluya. Y dile a tu hermana, a tu esposa, a tu marido, no se nos olvide el respeto, tenemos que traerlo, porque es la barra. Oh, se me olvidó. Se te olvidó 2 años. Mucho, ¿no? Como que ya te acostumbraste a no ser generoso. No, pastor, cuando hay que dar, pues siempre hay que darnos. Siempre hay que dar. Ahora no tengo mucho, pues no vas a dar mucho, a poquito. No pasa nada. Trae un culé, no pasa nada. ¿En serio?
no pasa nada. Aquí no estamos para medir quién trae más o quién trae menos. No, hermanos, aquí no juzgamos eso. Porque yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes, pero Dios sí lo conoce. Amén. ¿Sí me explico? Esta iglesia siempre debe ser generosa. Amén. Porque el generoso, ¿qué dice? Será prosperado. ¿Quieren ser prosperados? Seamos generosos Amén. con los que tienen menos que nosotros. Amén. Dios quiere abrir tu mente, abrir tu corazón a lo nuevo. ¿Qué? Que seas generoso. No, pues es que yo no estoy acostumbrado, pastor, dice que, ¿sabe por qué? No fui enseñado así. Abre tu cabeza para que ya llegue lo nuevo. Amén. Y ahora estés pensando en el pobre. Yo quiero que ustedes lo hagan, hermanos. Quiero que prueben a Dios a ver si no ven una respuesta de Dios. Aleluya. Pruébenlo. Propónganse un mes, cada domingo, a traer lo que ustedes propongan en su corazón para la limosna, que es lo que va para el pobre. Propónganselo en su corazón Amén. y vean qué pasará en tu casa. Te van a sorprender de lo que Dios va a hacer, porque Dios ve tu corazón. La palabra de Dios es viva, es verdad, hermanos. Miren, un día yo no tenía, hermanos, pero yo le dije a Dios, como la Biblia lo aprendí, que un hombre le dijo: si tú me das, yo te voy a honrar. Entonces me agarré de ahí, y como yo no tenía, y yo decía en mí, hasta lloraba, es que si me dieras, pues yo no puedo ser generoso, porque con qué soy generoso, no tengo nada. Pero si tú me das, hice esa oración, si tú me das, Amén. yo voy a abrir mi mano. Yo hice esa oración y sí me escucho. Sí me escucho. Sí me escucho. Yo no sé quién de ustedes quiera ser generoso, que diga, sí soy, pero como que sí quiero ser más. Levanta tu mano. ¿Te quieres tú ser generoso? Más todavía. Yo lo levanto porque yo también quiero ser más. Amén. Sí soy, pero yo quiero ser más. Amén. Yo sí. Muy bien, bájalo. Hoy vamos a hacer una oración. Fíjate bien, porque esa oración es una oración poderosa. Porque la vamos a hacer de corazón. Amén. Y yo voy a orar en el nombre de Cristo, juntamente con todas las personas que se pongan aquí al frente. Y que digan, dame para dar. Aleluya. Dame. Si tú me abres tu buen tesoro del cielo para bendecirme, yo voy a abrir mi mano. ¿Sí? Y voy a orar por cada uno de ustedes que quiera hacerlo. Así que ahí en tu lugar también puedes hablar con Dios, pero yo voy a orar por los que vengan aquí al frente. Y le voy a decir a Dios, Señor, aquí están ellas, aquí están ellos. Y voy a orar por ti para pedirle a Dios que te dé. Lo único que necesito es Jesús.